La Primera Guerra Mundial, la paz armada. Era finales del siglo XIX cuando el Reino Unido dominaba el mundo tecnológico, financiero, económico y sobre todo político. Alemania y Estados Unidos le disputaban el predominio industrial y comercial. Durante la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX se produjo el reparto de África a excepción de Liberia y Etiopía y Asia Meridional, así como el gradual aumento de la presencia europea en China, estado en franca decadencia. Se producía una paz tensa a la que todos llamarían. Era finales del siglo XIX cuando el Reino Unido dominaba el mundo tecnológico, financiero, económico y sobre todo político. Alemania y Estados Unidos le disputaban el predominio industrial y comercial. Durante la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX se produjo el reparto de África a excepción de Liberia y Etiopía y Asia Meridional, así como el gradual aumento de la presencia europea en China, estado en franca decadencia. Se producía una paz tensa a la que todos llamarían. Francia deseaba con todas sus fuerzas la revancha de la derrota sufrida frente a Prusia en la Guerra Franco-Prusiana, que fue un conflicto que tuvo lugar desde julio de 1870 hasta mayo de 1871. El desencadenante principal de dicho conflicto había sido el famoso telegrama de EMS, que era el documento que Guillermo I de Alemania envió a Bismarck, considerado el fundador del Estado alemán moderno, la noche del 13 de julio de 1870 tras la reunión informal que mantuvo con el embajador francés en Prusia, Vincent Graf Benedetti, acerca de la retirada de la candidatura del príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, hijo de Carlos Antonio, al trono real de España. La publicación de este telegrama instigó, como hemos mencionado, la casus belli de la guerra franco-prusiana, que comenzó el 19 de julio de 1870. Este conflicto bélico resultó en realidad una guerra franco-alemana debido a que se aliaron a Prusia todos los estados alemanes conforme a los planes de Bismarck. Precisamente, después de esta circunstancial alianza militar se produjo la unión total política de Alemania. Mientras París estaba asediado, los príncipes alemanes habían proclamado el imperio, el llamado Segundo Reich, que durante sus 47 años de existencia surgió como una de las economías industriales más poderosas de la Tierra y una gran potencia europea, siendo los estados fronterizos más importantes el Imperio ruso en el este, Francia en el oeste y el Imperio austrohúngaro, un estado europeo nacido en 1867 tras el compromiso austrohúngaro que reconocía al Reino de Hungría como una entidad autónoma. Dentro del Imperio austríaco, que a partir de ese momento sería denominado Imperio austrohúngaro, situado en el sur. En el Palacio de Versalles proclamaron su imperio, el Segundo Reich, lo que significó una clara ofensa para los franceses. Una de las consecuencias fue la Tercera República Francesa, que surgió debido al vacío de poder creado al ser derrotado Napoleón III en la derrota en la batalla de Sedan durante la Guerra Franco-Prusiana, terminando de esta manera el Segundo Imperio, vencido por Prusia, después de 18 años de existencia, la que provocó la pérdida de Alsacia, que era una región de Francia situada al este del país, en la frontera con Alemania y Suiza, y Lorena, que era una región de Francia situada al noreste del país, que pasaron a ser parte del nuevo Reich germánico, las que provocaron un gran dolor nacional en Francia. Las generaciones francesas de finales del siglo XIX, sobre todo el ejército, crecieron con la idea de vengar la afrenta recuperando esos territorios, y se puede comprobar ya que en 1914 solo hubo un 1% de desertores en el ejército francés, en comparación con el 30% de 1870, los lazos entre el pueblo francés y el país era más que evidente. Mientras tanto, al este, los países de los Balcanes liberados del Imperio Otomano, el enfermo de Europa, fueron objeto de rivalidad entre las grandes potencias. Turquía, que se hundía lentamente, no poseía en Europa, hacia 1914, más que Estambul, la antigua Constantinopla. Todos los jóvenes países nacidos de su descomposición, entre ellos Grecia, Bulgaria, Rumanía, Serbia, Montenegro y Albania, buscaron expandirse a costa de sus vecinos, lo que llevó a dos conflictos entre 1910 y 1913, conocidos como guerras balcánicas, que fueron ocurridas en el sureste de Europa. Las guerras supusieron la expulsión definitiva del Imperio Otomano de la península de los Balcanes, salvo en el extremo oriental de Tracia, el establecimiento de fronteras casi definitivas que perduraron salvo breves intervalos durante las guerras mundiales, y el nacimiento de Albania como Estado independiente. No resolvieron, sin embargo, las disputas territoriales entre los países balcánicos, manteniendo Bulgaria sus deseos de alcanzar las fronteras del Tratado de San Stefano y siendo los territorios de Macedonia, Tracia y Dobruja objeto de competencia. Pero no adelantemos acontecimientos, ya que tiempo antes, en aquellos años entre 1910 y 1913, impulsados por esta situación caótica, los dos enemigos seculares del Imperio Otomano,
estado multiétnico y multiconfesional gobernado por los osmanlíes que habían regido el Imperio Turco Otomano desde 1281 hasta 1923, comenzando con Osmani, continuaron su política tradicional de avanzar hacia Estambul y los estrechos. El Imperio Austrohúngaro por otro lado deseaba proseguir su expansión en el valle del Danubio hasta el Mar Negro, sometiendo a los pueblos eslavos. El Imperio Ruso, denominación que se le da a Rusia entre 1721 y 1917, que estaba ligado histórica y culturalmente a los eslavos de los Balcanes, de confesión ortodoxa, que ya les había brindado su apoyo en el pasado, se contaba con ellos también entonces como aliados naturales en su política de acceder a puertos de aguas calientes. Como resultado de estas tensiones, se crearon vastos sistemas de alianzas a partir de 1882 como fueron por un lado la Triple Entente que fue una coalición conformada por la Alianza Franco-Rusa de 1871, la Entente Cordiale Franco-Británica de 1903 y el Acuerdo Anglo-Ruso de 1907. La nueva potencia mundial, Alemania, gobernada por Guillermo II, en 1890 consiguió que tres potencias que tenían importantes diferencias entre sí, Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso, se aproximaran y terminaran por coaligarse como la aliada mayor nacionalista para hacer frente a la triple alianza del Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro e Italia. En 1907, no nos hallamos aún ante una alianza en sentido estricto, ya que los británicos, en especial, trataron de mantenerse libres de obligaciones. Sin embargo, las sucesivas crisis que fueron jalonando el camino hacia la Primera Guerra Mundial fueron haciendo cada vez más sólida la Entente y las obligaciones fueron difíciles de esquivar ya que la crisis definitiva del verano de 1914 demostró el funcionamiento de la alianza y su influencia al terminar implicando en el conflicto a las tres potencias signatarias. Y por otro lado la existencia de la Triple Alianza que era el nombre que recibió la coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa de Otto von Bismarck, a la que posteriormente se uniría Italia, aunque también se invitó al Imperio Ruso a formar parte de ella provocaba que las alianzas tuvieran que actuar sin división alguna ya que tenían un objetivo y un enemigo común en su entender, eran las alianzas una política bélica basadas en el miedo, un auge de la violencia. Cuando Rusia unió fuerzas con el Reino Unido y Francia para formar la Triple Entente, Alemania y Austria-Hungría buscaron al Reino de Italia como reemplazo en 1887, por lo que los integrantes de esta coalición pasaron a ser conocidos como los imperios centrales, en alusión a su situación geopolítica en Europa. Tras optar inicialmente por Austria-Hungría, y ante la imposibilidad de mantener a la vez una alianza con Viena y San Petersburgo, enfrentados en los Balcanes, Bismarck encontró en el Reino de Italia el esperado aliado contra Francia. A todo este periodo que hemos ido detallando se le conoce como paz armada, ya que Europa estaba destinando a cuantiosas cantidades de recursos en armamentos, los países se posicionaban política y militarmente, pero sin embargo, no había guerra, aunque se sabía que esta, en el fondo, era inminente. Francia aún no está preparada para el combate, Inglaterra vive atormentada por dificultades interiores y coloniales. Rusia teme mucho la guerra, porque tiene miedo de una revolución interior. ¿Vamos a esperar que nuestros adversarios estén dispuestos o debemos aprovecharnos del momento favorable para provocar la decisión? He aquí la difícil cuestión que se trata de resolver. El ejército austríaco es todavía fiel y útil, Italia está todavía fuertemente comprometida con la Triple Alianza e incluso si prefiere aún, por el momento, el mantenimiento de la paz, para curar las heridas de la última guerra, sabe sin embargo muy bien, que si Alemania es derrotada, ella será entregada sin remedio a la violencia de Francia y de Inglaterra y perderá su posición independiente en el Mediterráneo, se mantendrían, pues, hoy por hoy fielmente a nuestro lado. Podemos, igualmente, contar llegado el caso, con Turquía y Rumanía. Tenemos así todas las de gana podríamos dirigir los mandos de la política europea, mediante una ofensiva decidida, y podríamos asegurar nuestro porvenir. Esto no quiere decir que debamos provocar la guerra, pero allí donde se produzca un conflicto de intereses, no deberíamos retroceder, sino hacerlo depender de la guerra y comenzar esta por una ofensiva resuelta, poco importa el pretexto, pues no es de esto de lo que se trata, sino de todo nuestro porvenir, que está en juego. Artículo publicado en Die Post, Diario Pangermanista, el 24 de febrero de 1914. La Primera Guerra Mundial, los detonantes de la Gran Guerra. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, príncipe imperial de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia y, desde 1896 hasta su muerte el heredero al trono austrohúngaro y su esposa, Sofía Chotek procedente de una familia de la nobleza bohemia, cuarta hija del Bohuslav Chotek, conde de Chotkova und Bognin y su esposa, Wilhelm Minkinski, condesa de Pchinitz und Tettau,
en Sarajevo el 28 de junio de 1914 a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio, Joven Bosnia, ligado al grupo nacionalista Mano Negra, una organización que se fundó en mayo de 1911, con el objetivo declarado de lograr la reunificación en un único estado de todos los miembros del pueblo serbio, lo que implicaba el enfrentamiento con el Imperio Austrohúngaro, que ocupaba Bosnia-Herzegovina, territorio que, según la organización, debía integrarse en un nuevo estado serbio. Francisco Fernando era el heredero de la corona austrohúngara después de la muerte aparentemente por suicidio, junto con la de su amante, la baronesa María Betzera, en su pabellón de caza de Meiering de su primo, Rodolfo de Habsburgo en 1889 y de su padre Carlos Luis de Austria en 1896 que había renunciado a sus derechos de sucesión en favor de su hijo mayor Francisco Fernando. El asesinato de Francisco Fernando precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia que desencadenó a la postre la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro exigió, con el apoyo del Imperio Alemán, investigar el crimen en territorio serbio, ya que consideraba que la organización paneslavista Mano Negra tenía conexión con los servicios secretos de ese país. El Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum el 7 de julio a Serbia, la que con apoyo ruso no aceptó todas las condiciones impuestas, en particular la participación de policías austríacos en investigaciones en territorio serbio. Ante dicha negativa, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Acto seguido el 29 de julio Rusia ordenó la movilización general. En función de las alianzas militares, el 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia, al considerar la movilización como un acto de guerra contra Austria-Hungría. Ante esto, y en virtud de la alianza militar franco-rusa de 1894, Francia le declaró la guerra a Alemania el mismo día. Los historiadores sostienen que hubo otras causas, como las alianzas entre países, la Triple Entente y Triple Alianza, por las que un conflicto local podía tomar dimensiones internacionales. Además, entre 1890 y 1914 los países incrementaron progresivamente el presupuesto militar en una carrera armamentística. Este periodo es conocido como la paz armada visto en la primera parte del tema que tratamos. En 1914, los europeos pensaban que la guerra sería corta. Pero los generales, que habían estudiado las guerras napoleónicas, que fueron una serie de conflictos militares que tuvieron lugar durante el tiempo en que Napoleón irrigió en Francia y que fueron en parte una extensión de los conflictos que estallaron a causa de la Revolución Francesa, y continuaron, a instigación y gracias al financiamiento de Inglaterra, durante todo el primer imperio francés, estaban equivocados en su enfoque inicial del enfrentamiento, basado en el uso masivo de la infantería. Respondiendo a la enorme eficacia de las armas, fusiles, armas automáticas y artillería pesada, las fortificaciones fueron reforzadas. La caballería sería inútil como medio para romper el frente. Al comienzo de la guerra los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera con Alemania, entre Nancy y Belfort, que era una ciudad y comuna francesa, capital del departamento del territorio de Belfort, en la región Franco-Condado. Belfort perteneció tradicionalmente al territorio de Alsacia hasta tras el Tratado de Frankfurt después de la Guerra Franco-Prusiana en 1871, que se separó administrativamente de aquella al conformarse el Reichsland de Alsacia-Lorena, divididas en 5 ejércitos. Previendo los franceses un ataque frontal en Lorena, organizaron el Plan 17 creado inicialmente por Ferdinand Foch, que era el mariscal de campo francés y comandante en jefe de los ejércitos aliados durante la guerra. El plan consistía en utilizar la fuerza bruta y una creencia mística en el espíritu de lucha franceso, elan. La pérdida de las provincias de Alsacia y Lorena ante el Imperio Alemán en 1871 había creado el sentimiento de revancha francés, siendo uno de los principales objetivos del Plan 17, recobrar dichas provincias. El general Joseph Joffre adoptó este plan cuando se desempeñó como comandante en jefe en 1911. Para hacer esto, 4 ejércitos franceses avanzarían por ambos lados de Metz y de Thionville, que era una ciudad francesa situada en el departamento de Mosela, en la región de Lorena, localizándose cerca del río Mosela y de la frontera con Luxemburgo. Esto dejaba solamente un ejército para defender el norte de Francia, ya que los planificadores franceses estaban convencidos de que el Imperio Alemán no invadiría Francia a través de Bélgica, pues esto conduciría a la participación británica en el conflicto, ya que en el Tratado de Londres de 1839, el Reino Unido había garantizado la neutralidad e independencia del territorio belga. Los alemanes tenían por su parte un plan mucho más ambicioso. Contaban con la rapidez de un movimiento de contorno por Bélgica para sorprender a las tropas francesas y marchar hacia el este de París bajo el Plan Schlieffen de 1905,
Plan propuesto durante la Primera Guerra Mundial por el jefe del Estado Mayor del Dos Reich alemán, Alfred Graf von Schlieffen, y luego enfrentarse a las fuerzas enemigas y empujarlas hacia el Jura y Suiza. Tan solo ubicaron 2/7 de sus tropas sobre la frontera para resistir el ataque frontal en Alsacia-Lorena. El comienzo del plan transcurrió perfectamente para el Reich. Sus tropas avanzaron sobre Bélgica el 4 de agosto, lo cual provocó la intervención inglesa. Posteriormente derrotaron al ejército francés en diversas batallas. Los franceses lanzaron simultáneamente el Plan 17, pero resultó un fracaso debido a las armas automáticas que frenaron cualquier asalto y a un repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas. Semanas después estaban ya ubicados en el río Marne, afluente del Sena que riega una región al este y sureste de París. Su curso es de unos 525 km. El río da nombre al departamento de Marne, donde chocaron con el cuerpo británico y el ejército francés, quienes frenaron el avance alemán. La derrota germana frustró el plan original y acabó con las expectativas de una conflagración breve, marcando el abandono definitivo de los planes anteriores a la guerra. En ese momento comenzó la carrera hacia el mar, los dos ejércitos marcharon hacia el Mar del Norte, ataques y contraataques se sucedieron. La contienda se desarrollaría en territorio francés y belga. Las tropas británicas no tardaron en intervenir en mayor número, junto a los restos del ejército belga. Mientras tanto, Austria-Hungría fracasó en su intento de tomar Belgrado, lo cual lograría después con ayuda alemana, en agosto del 1915. Rusia invadió Prusia Oriental, pero los generales de Estado Mayor prusianos Hindenburg y Ludendorff los batirán contundentemente en Tannenberg, que habían enfrentado a los imperios ruso, los I-2 ejércitos, y alemán, el octavo ejército, al comienzo de la Primera Gran Guerra. Este enfrentamiento resultó ser uno de los más decisivos enfrentamientos de toda la guerra, y tuvo lugar del 23 de agosto al 2 de septiembre de 1914. La batalla tuvo como consecuencia la casi total aniquilación del dos ejército, y una serie de batallas inmediatamente posteriores destruyeron la mayor parte del ejército también, lo cual dejó a los rusos tambaleantes hasta la primavera de 1915. Este enfrentamiento es notable por la rápida movilización de tropas alemanas por tren, lo cual permitió a un solo ejército presentar un único frente de batalla contra un ejército ruso mayor. En el curso del nuevo año, durante el 1915, dos nuevos países entraron en la guerra, por un lado Italia del lado de los aliados y por el otro Bulgaria al lado de las potencias centrales, que con este apoyo derrotarían y ocuparían Serbia. Desde el comienzo de la guerra, el Vaticano y Suiza intentaron infructuosamente sondeos por la paz. A través de las calles de Europa aparecía cada pueblo con su pequeña antorcha, y ahora ahí está el incendio, la política colonial de Francia, la política hipócrita de Rusia y la brutal voluntad de Austria han contribuido a crear la situación terrible en la que nos encontramos. Europa se debate en una gran pesadilla, ciudadanos, a pesar de todo, y os digo esto como una especie de desesperación, no hay más que una posibilidad de mantener la paz y de salvar la civilización, desde el momento en que estamos amenazados de muerte y salvajismo, la de que el proletario reúna todas sus fuerzas, y que todos los proletarios, franceses, ingleses, alemanes, italianos, rusos, pidamos a esos millones de hombres que se junten para que el latido unánime de sus corazones aleje la horrible pesadilla. Jean Jaurès, discurso en Lyon, 23 de julio de 1914. Esta guerra no la hemos querido nosotros, conducidos a la lucha, nos movilizamos para rechazar al invasor, para salvar el patrimonio de la civilización y la ideología liberal que nos ha legado la historia. No queremos que se pierdan las pocas libertades arrancadas a las fuerzas del mal con tantos sufrimientos. Contestamos, presente, a la orden de movilización. Nunca haremos una guerra de conquistas, emperadores de Alemania y de Austria-Hungría, que habéis querido la guerra, nos comprometemos a doblar las campanas, tocar a muerto, de vuestro reino. Lian Houaux, discurso en los funerales de Jaurès, 4 de agosto de 1914.